Bienvenidos a Acción Financiera, episodio número 1. Mi nombre es Claudio Filipa y te cuento que la misión de este podcast es ayudarte a invertir de manera inteligente y a que puedas tomar el control de tus finanzas. Vamos a hablar sobre cómo invertir en acciones, bonos y real estate. No soy asesor financiero y no hago esto para venderte un servicio de asesoría. El objetivo de esta iniciativa es que te pueda servir como una guía para establecer tu estrategia, identificar oportunidades y evaluar alternativas de inversión. En cada episodio vamos a desarrollar algún concepto y luego vamos a pasar a la acción. Ese va a ser el lema de nuestro podcast, pasar a la acción. ¿Cómo? Dándote herramientas y ejemplos prácticos para que apliques esos conceptos. No nos vamos a quedar en la teoría, vamos a pasar a la práctica. Y bueno, sin más preámbulos, pasamos al tema del día, el plan estratégico de inversión. Lo primero que tenemos que entender es qué es un plan estratégico de inversión y por qué es importante tener uno. Un plan estratégico es un plan a largo plazo que guía la selección de activos y la asignación de recursos para poder alcanzar objetivos financieros específicos. Cuando digo activos, o sea, selección de activos, me estoy refiriendo a acciones, bonos e inmuebles. Y la asignación de recursos se refiere a el dinero que disponemos, en este caso, para invertir en estos activos. Una estrategia de inversión bien diseñada debe considerar factores como el perfil de riesgo del inversor, los objetivos de largo plazo y las condiciones del mercado. Este plan también debe incluir estrategias de diversificación para minimizar el riesgo. De todos estos temas es de lo que vamos a hablar permanentemente en este podcast. Esta definición de plan estratégico de inversión a mí me hubiese gustado tenerla cuando inicié con todo esto, porque les cuento que yo soy ingeniero y cuando inicié porque, no sé, a mí me gustaban, me siguen gustando mucho los números, el análisis de datos, hacer proyecciones. Y cuando me metí en esto de la bolsa, me fascinó el tema del análisis técnico, porque empecé a estudiar el tema y, no sé, tutoriales, páginas web, libros y demás. Y en todos lados te dicen que el mercado es eficiente y toda la información que uno necesita para tomar una decisión de compra o de venta está contenida en el precio. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es el análisis técnico fundamental y demás. No me voy a explayar mucho en eso hoy. Pero ese concepto a mí me voló la cabeza porque me encantaban los números. Entonces dije, bueno, a mí me aburre analizar un estado de resultados, un balance y demás, un cash flow. Me parece súper aburrido. Eso no lo voy a hacer y acá me están diciendo que con el análisis técnico eso no se necesita. Bueno, grave error. La realidad es que hice miles de planillas, me bajé el Metastock, tiraba líneas para acá, líneas para allá. La realidad es que ni perdía ni ganaba. Estaba ahí y siempre mantenía los mismos recursos y no crecía o crecía muy poco, digamos. Era siempre preferible tener acciones en alguna buena empresa antes que hacer lo que yo hacía. Entonces me pasé mucho tiempo yendo y viniendo sin tener los resultados que yo esperaba. No tenía muy malos resultados, pero no era lo que yo quería. Hasta que en algún momento hice la especialización en finanzas y ahí me empecé a interiorizar y a meterme en el análisis realmente de los activos que uno estaba queriendo adquirir. De a poco fui incorporando bibliografía, información, herramientas y me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía en mi desempeño profesional, yo justamente trabajo en proyectos de inversión, planificando y desarrollando y ejecutando proyectos de inversión. Imagínense, esa es mi profesión, es lo que yo hago en mi actividad profesional y después en lo que es mis inversiones financieras yo no aplicaba eso, aplicaba la especulación. Cuando empecé a incorporar realmente los conceptos de lo que va todo esto, de lo que se trata, de donde realmente está el corazón
de la inversión financiera, ahí me empecé a dar cuenta que lo que yo aplicaba en el mundo real, en la economía real, en mi trabajo profesional, era lo que tenía que aplicar en mis inversiones financieras. Tenía que aplicar la planificación, porque todo lo que no se planifica sale mal. Eso es lo que yo siempre digo y es válido también para las finanzas. Si no planificamos qué es lo que queremos hacer, nos va a ir mal en las finanzas. Y bueno, por eso yo quería que este primer podcast se trate de la planificación financiera. Hoy les voy a traer 8 pasos, que lo dividí en 8 pasos. Después ustedes vean cuáles toman y cuáles no, pero estos 8 pasos les van a servir para armar su propio plan estratégico de inversión o al menos a tener el esqueleto del plan. Después ustedes van a tener que ver con qué activos completan ese plan. O bien van a tener que seguir escuchando estos podcasts donde vamos a hablar justamente de esos activos y cómo invertir y cómo seleccionar activos. Pero este podcast específico es para establecer la estructura de nuestro plan estratégico de inversión, que es lo que va a definir nuestro éxito o fracaso en el futuro. Bueno, ahora sí, vamos con el paso a paso para elaborar el plan de inversión. Empecemos por el paso número 1, que es definir los objetivos financieros. ¿Qué es lo que querés lograr a largo plazo? ¿Querés ahorrar para tu jubilación? ¿Querés ahorrar para la educación de tus hijos? ¿Para comprarte una casa? Bueno, primero tenés que definir si vas a tener 1, 2, 3 o los objetivos que sean y asegurarte de que esos objetivos sean realistas y alcanzables. Además, los objetivos tienen que ser cuantificables, es decir, tu objetivo no puede ser comprarme una casa. El objetivo debiera ser, quiero comprarme una casa de aproximadamente $250,000, por ejemplo, por decir un número cualquiera. Entonces, ahí ya tenés un dato. Ya sabes al número que tendrías que llegar con tus inversiones. Pero aparte, te falta otro dato más, que es el plazo. Entonces, ¿en cuántos años vos querés comprarte esa casa? Entonces, el paso número 1 es definir un objetivo o varios objetivos que se puedan cuantificar en dinero, en un monto y en un plazo en el cual queremos alcanzar ese objetivo. Paso número 2. Evaluar tu situación financiera actual. ¿Cuánto dinero tenés disponible para invertir? ¿Tenés deudas pendientes? ¿Cuánto podés ahorrar por mes para dedicarlo a inversión? Esto es importante porque las inversiones financieras requieren tiempo. Y, yo no te recomendaría que pongas dinero que lo vas a necesitar en el corto plazo. Eso no es recomendable porque vas a perder tu capital. Paulatinamente vas a ir perdiendo porque si lo tenés que sacar porque tenés una deuda o varias deudas o te salió para comprarte un auto, tenés que pagar el crédito, lo que sea, y no puedes darle tiempo a la inversión, no te va a ir bien. Por lo general, tu capital va a tender a decrecer. Entonces, es muy importante que tengas en claro cuánto de tus ahorros podés dedicarlo a inversión. ¿Sí? Bien, creo que queda claro el paso 2. Vamos al paso número 3. Identificar el perfil de inversor. Este paso es para identificar si sos un inversor conservador, moderado o agresivo. Esto se basa en tu tolerancia al riesgo y te va a ayudar a decidir cómo distribuir tus fondos. Es decir, si sos un inversor conservador, es posible que prefieras inversiones más seguras, mientras que si sos un inversor con perfil agresivo, vas a estar más interesado en inversiones de mayor riesgo, pero que te den una recompensa mayor. Hay muchos tests que están diseminados por internet, los pueden googlear,
en los que van respondiendo preguntas y al final del test te dice cuál es tu perfil de inversión. Y si no, cuando abrís tu cuenta en un broker, el broker ya por defecto te hace las preguntas y te define dentro de alguna categoría de perfil de riesgo. Eso lo utilizan ¿por qué? Porque cuando después quieras adquirir algún activo de riesgo, si no coincide con tu perfil, es decir, si tu perfil es conservador y estás queriendo comprar un activo de alto riesgo, el broker te tira una alerta y te dice, ojo, que este activo no coincide con tu perfil de inversor. Algunos directamente ni siquiera te dejan invertir, tenés que hacer el test de nuevo si querés hacer esa inversión. Pero bueno, eso depende del broker. El siguiente paso es el número 4 y es la diversificación. Ahora que ya estableciste tus objetivos y conoces cuál es tu perfil de inversión, es importante que consideres la diversificación de tus inversiones. La diversificación es clave y te va a ayudar a reducir el riesgo al invertir en diferentes tipos de activos como acciones, bonos y real estate. Es decir, no vas a invertir todo tu dinero en bonos, por ejemplo, o solo en acciones. Lo recomendable es que tengas una estrategia en la cual distribuyas en diferentes tipos de activos para minimizar el impacto en caso de acontecimientos externos como lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Entonces, la diversificación lo que va a hacer es amortiguar esos impactos y va a hacer que cuidar tu capital. Este paso número 4 está íntimamente relacionado con el paso número 5, que es establecer un plan de asignación de activos, también conocido como allocation plan. Este plan sirve para distribuir tus inversiones entre los diferentes tipos de activos y para definir qué monto vas a invertir en cada tipo de activo. No voy a profundizar por ahora en este punto porque es el más importante y al final les voy a explicar cómo hago yo mi planilla. Les voy a explicar cómo tengo una planilla de Excel muy sencilla. Voy a tratar de explicárselas en palabras para que ustedes entiendan cómo yo estructuro este allocation plan. Después ustedes, si quieren, también me pueden enviar un email a accionfc@gmail.com y yo les mando mi planilla o hacen la suya, digamos, como quieran. El paso número 6 es la selección de los instrumentos de inversión específicos. Una vez que identificaron sus opciones de inversión, es importante realizar un análisis cuidadoso de cada una. Esto puede incluir investigación de mercados, evaluar rendimientos, riesgos, hacer la revisión de los estados financieros de las empresas o las propiedades en las que están interesados para invertir. Mientras más riguroso sea el análisis que están realizando, mejor va a ser la calidad de la información que dispongan para tomar una decisión financiera adecuada. Entonces este paso es fundamental y es el corazón de este podcast. Digamos, en todos los episodios que vengan de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es hablar sobre este paso número 6, es decir, cómo seleccionar activos para meterlos en nuestro plan de inversión. El paso número 7 es opcional, no es obligatorio como el resto de los puntos, pero este es opcional porque es establecer un horizonte de tiempo para cada tipo de activo. Ustedes podrían tener dentro de su objetivo diferentes metas previas a cumplir con diferentes plazos. Entonces, si quieren ir un poco más en profundidad y ser bien rigurosos con su plan de inversión, pueden establecer estas metas con objetivos y plazos intermedios.
Por eso digo que este paso es un paso opcional. Establecer horizontes de tiempo con metas parciales. El paso número 8 es la implementación. Una vez que ya crearon su plan de inversión, hay que implementarlo. Pero no hay que salir como unos loquitos a comprar todo lo que se les cruza o comprar todo de golpe. No, hay que hacerlo en forma ordenada, tranquila, analizando el mercado y analizando las oportunidades que se van presentando. Porque el secreto de todo esto, el secreto de toda esta cuestión de las inversiones, no es comprar en el mínimo y vender en el máximo. Porque es imposible saber cuándo uno está en el mínimo y es imposible saber cuándo uno está en el máximo. El secreto está en comprar barato y mantener. Y cuando uno ve que está caro, vende. Ahí está todo el secreto. Comprar barato, vender caro. Fíjense que es distinto a decir comprar en el mínimo y vender en el máximo. Porque uno no puede saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo, pero sí puede saber cuándo es barato y cuándo es caro. ¿Se entiende? Eso también lo vamos a ver en este podcast porque es posible identificar ese tipo de oportunidades. Una vez que empezaron ya a comprar acciones o bonos o lo que sea, hay que asegurarse de monitorear esas inversiones regularmente. Hay que establecer alguna metodología. Yo, por ejemplo, reviso diariamente, digamos, cómo están mis inversiones y reviso mis watchlist para ver si alguna de las acciones que tengo preseleccionadas vale la pena ingresar o no. Seteo alertas, pero cada tres meses hago una revisión del plan completo. Los objetivos por lo general no cambian, o si cambian, cambian muy poco, y las estrategias para alcanzar esos objetivos, sí, las voy cambiando. No hago cambios así muy dramáticos, pero algunos ajustes voy haciendo. Porque me di cuenta que cometí algún error o porque veo que el mercado da para hacer algún cambio de estrategia. Hay diferentes motivos que ya los vamos a ver. Pero es importante tener una metodología. Yo me propongo cada 3 meses, por lo menos, 3 o más tardar 4 meses, hacer una revisión exhaustiva. Si veo que hace falta cambiar, cambio, corrijo, y si no, mantengo la misma estrategia. Y sigo comprando los activos en función de esa estrategia predefinida. Bien, en el paso número 5 les comenté acerca de la planilla de Excel que yo utilizo para plasmar mi plan de inversión. Bueno, como esto es formato podcast y no tengo video por el momento, van a tener que utilizar su imaginación y bueno, si quieren les puedo enviar por email la planilla en blanco para que ustedes la completen con sus datos. Me escriben a accionfc@gmail.com y se las envío sin ningún tipo de problemas. Bueno, en la primera hoja de la planilla de cálculos, lo que tengo es la estructura del plan. En esta hoja no tengo nominados los activos, sino que tengo los tipos de activo y el porcentaje de los fondos que le voy a destinar a cada uno de esos tipos de activos. La primera celda de mi planilla es la fecha del plan. Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque yo cada vez que hago una revisión del plan, si cambio alguna por ejemplo, de los pesos que le doy a cada uno de los tipos de activo, le actualizo la fecha y copio la hoja. O sea, yo guardo todos los planes de inversión que fui actualizando, los voy guardando. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el historial de cómo fue cambiando mi estrategia con el tiempo. Después tengo en una celda el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo convierto todo a dólar y
y como tengo diferentes brokers y en diferentes mercados a su vez, utilizo ese dato para dolarizar toda la cartera. Si no, me vuelvo loco con diferentes tipos de monedas y tener que estar pensando mis inversiones en 2 o 3 monedas. Después lo que hago es, tengo el listado de los brokers en los que invierto, en los que tengo dinero, y pongo en esa celda cuánto dinero tengo en cada broker. Sumo todo y tengo cuál es el total del capital que tengo yo disponible para invertir. Luego tengo una tablita que se llama Portfolio Strategy, que tiene en su primer columna, digamos, está dividida en 4. Está dividida en cash, está dividida en income investing, growth investing y value investing. O sea, dinero en efectivo, inversión en ingresos, inversión en crecimientos, inversión en valor. ¿Sí? Son diferentes tipos de inversión. Cash obviamente es en efectivo, la liquidez que uno tiene dentro del broker. Income investing, o sea, inversión en ingresos, eso lo divido en 4. Ahí adentro de income investing tengo REITs, que los REITs son Real Estate Investment Trusts, que son unos instrumentos que ya los vamos a ver en algún episodio especial, pero es para invertir en real estate como si estuviéramos invirtiendo en acciones. Esto lo tenemos en el mercado de la bolsa de New York, por ejemplo. Segundo ítem dentro de income investing es bonds, o sea, bonos, que aquí tengo bonos soberanos de países, que pueden ser soberanos o subsoberanos, ¿sí? De nación o provincias. También dentro de income investing tengo corporate bonds, que son bonos corporativos, lo que en Argentina se llaman obligaciones negociables. Y finalmente tengo dividend stocks, o sea, acciones que pagan dividendos. Esos 4 tipos de activos yo los clasifico dentro de income investing. ¿Por qué? Porque me van a pagar una renta o un dividendo que yo lo puedo estimar al momento de comprar ese activo. Luego tengo growth investing, que ahí son acciones de crecimiento, digamos, esas son un determinado tipo de acciones que nosotros ya vamos a ver cómo hacer para seleccionarlas también, que son empresas que están en crecimiento y tienen mucho potencial para seguir subiendo de precio. Yo tengo una porción muy pequeña, o no tan pequeña, hoy lo que tengo es un 7% destinado a growth investing. Ustedes pueden destinarle lo que quieran, pero yo le destiné 7% en esta estrategia de este momento. Puede ser más o menos en otras circunstancias. Y finalmente, value investing son acciones que luego de hacer una evaluación, uno interpreta que esas acciones están subvaluadas. Es decir, tienen un valor intrínseco superior, o sea, el valor de la compañía para nosotros es superior al precio de la acción que tienen hoy. Entonces creemos que en el largo plazo esa acción va a subir. También estoy simplificando mucho el concepto, pero básicamente es eso, es comprar barato esperando que en el futuro el precio refleje el verdadero valor que nosotros creemos tiene para nosotros esa compañía. Esa es la división que tengo de la tabla Portfolio Strategy, y a la derecha en la misma tabla, pero en una siguiente columna, tengo el porcentaje que le voy a
destinar a cada uno de esos activos. Por ejemplo, cuánto le voy a destinar a cash, digamos, a liquidez. Siempre tener una liquidez que debiera ser como mínimo el 3%, digamos, siempre un poco de liquidez hay que tener para aprovechar oportunidades o por las dudas, por cualquier cosa que pueda acontecer y que uno necesite el dinero. ¿Cuánto le vas a aplicar a rates? ¿Cuánto le vas a aplicar a bonos? Obligaciones negociables, digamos, todo eso te tiene que sumar 100% obviamente. Luego en la siguiente columna multiplico el capital disponible por el porcentaje y me da en valor nominal cuánto dinero, cuál es el monto que le voy a destinar a cada uno de esos tipos de activos. Finalmente abajo tengo un par de gráficos gráficos de torta con el porcentaje que le aplico a cada uno de estos activos, como para tener una herramienta gráfica ahí. Esa es la primer hoja. Como verán, en esta hoja no tengo nominados los activos, sino los porcentajes y los fondos que les voy a destinar a cada tipo de activo o security, como se llaman en inglés. También con el correr de los episodios van a ver que yo por ahí menciono algunas palabras en inglés, pero es porque se utiliza mucho en esto de las finanzas terminología en inglés, que la debieran aprender. Además, si se van a abrir una cuenta en un broker de Estados Unidos, van a necesitar conocer la terminología sí o sí, porque algunos brokers no tienen versión en español, solamente tienen versión en inglés. Bueno, la segunda hoja que tengo es directamente el portfolio, en el cual yo agarro la misma tablita que tenía los pesos, pero le empiezo a agregar más columnas a la tabla y coloco ya nominadas las acciones que estoy metiendo, por ejemplo, dentro de los dividend stocks, de los value stocks, qué bonos tengo, los real estate también, está todo listado. Yo tengo en mi planillita todo uno por uno cuál es el activo en sí que tengo dentro de cada uno de las categorías. Tengo el ticker, o sea, cómo se identifica ese activo dentro de la bolsa. Por ejemplo, no sé, las acciones de Coca-Cola, el ticker es KO. Luego tengo en otra columna el broker, en el cual tengo invertido en ese activo. Luego tengo el monto, o sea, la cantidad más que el monto, cantidad de acciones o de bonos que tengo de ese activo, el precio a la fecha de actualización de esta planilla, el market value, o sea, el valor que viene de multiplicar la cantidad por el precio, y una columna que para mí es muy importante, que es el porcentaje que representa ese activo con respecto a el total de mi cartera. ¿Por qué es importante esta columna? Porque para acotar el riesgo de exposición de cada uno de estos activos, al riesgo al que estoy sometiendo el total de mi cartera, yo trato de limitar el porcentaje que le aplico a cada uno de estos activos. Por ejemplo, en acciones individuales, intento no colocar más del 2% de mi patrimonio total, de mi capital total. Entonces, en esta columna, yo pongo una especie de semáforo en el cual, si el porcentaje está entre 0 y 2, hay un formato condicional que hace que la celda me aparezca en verde. De 2 a 3%, la celda me aparece en amarillo, y si supera el 3%, la celda me aparece en rojo.
O sea, la inversión que hice en ese activo es mayor al riesgo que yo tenía predefinido. Ahora, ¿qué puede pasar? A medida que pasa el tiempo, sobre todo si tienen mucho tiempo estas acciones, algunas que estaban en verde pueden pasar a estar amarillo porque subieron mucho, y algunas que estaban en amarillo pueden pasar a rojo porque subió mucho de precio. Entonces, si yo veo acá alguna acción que antes me aparecía en amarillo y ahora me aparece en rojo, eso quiere decir que subió mucho de precio con respecto al resto. Entonces voy a ir a analizar esa acción a ver si conviene seguir manteniéndola o está muy cara y creo que va a bajar de precio. O bien puedo hacer una toma de ganancias y volver a estar por debajo del 3%, cosa de tenerla controlada. Después hay algunas que las tengo en rojo, pero porque yo decidí realmente hacer una apuesta fuerte por esa acción individual, porque creo que esa empresa de acá a 10, 15 años la va a romper y va a estar muy ganadora. Entonces, bueno, listo, eso lo dejo ahí. No importa si sube, si baja, la dejo ahí y que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, con el resto yo voy rebalanceando. A su vez, la última columna es una columna donde yo coloco un breve texto como para dejar asentado el motivo fundamental por el cual decidí comprar ese activo en particular. ¿Por qué hago esto? Porque si uno invierte en, no sé, 5 acciones nomás y 2 bonos, o sea, tiene pocos activos, no pasa nada, uno se puede acordar cuáles fueron las decisiones que tomó. Pero cuando uno empieza a comprar cada vez más activos, no, a veces te olvidas de por qué decidiste comprar ese activo o no. Entonces, si hay algún dato en particular por el cual yo decidí comprarlo, lo anoto en esa columna. Bueno, eso es todo por hoy. Repito, cualquier comentario o que necesiten la planilla o que necesiten las diferentes estrategias para los diferentes perfiles de riesgo, me escriben a accionfc@gmail.com y se los envío sin ningún problema. También me pueden escribir para pedir algún tema en particular o para hacer alguna consulta sobre los temas que vimos en el podcast, y yo en el próximo podcast, si la pregunta está muy buena, la respondo al aire, y si no, dentro de lo posible, se lo respondo por mail, sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado y que sigamos comunicados y sigamos adelante con esta iniciativa. Espero que les sirva. Lo hago de onda y porque me gusta el tema, así que pasemos a la acción. Chao.